Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir trabajando con estequiometría y vamos a ver lo que es rendimiento de la reacción. Rendimiento de una reacción tiene que ver con aquello que va a producir, o sea, que los productos que va a generar. O sea, ponemos un par de reactivos, reaccionan entre sí y van a formar determinada cantidad de producto. Esa cantidad de producto va a estar determinada por el rendimiento que tenga. Cuanto mayor producción o mayor generación de productos hay, mayor rendimiento va a tener la reacción que estemos analizando. Hay dos tipos de rendimiento. Uno es el rendimiento teórico, que este rendimiento teórico es el cálculo que predice la cantidad de productos que se formará cuando todo reactivo limitante haya reaccionado. O sea que a partir de algunas cuentas, de algunos cálculos, uno puede determinar cuánto es lo que se supone que se va a formar de producto. Y siempre partimos del reactivo limitante. Acuérdense que cuando colocamos o generamos una reacción entre algunos reactivos, bueno, algunos van a estar en exceso y otro va a ser el que limite la reacción, o sea, cuánto producto se va a formular o a generar, mejor dicho. Que esto lo habíamos visto en la clase pasada. El otro rendimiento es el real. Este rendimiento real es la cantidad de productos que realmente se obtiene. Es decir, que cuando se genera la reacción, se obtienen los productos, cesa la reacción, uno puede agarrar esa masa de productos generados, obtenidos, los puede medir, o sea, balanza si es un sólido o mediante material volumétrico si fuese líquidos, y medir cuánto realmente obtuvimos. Y por supuesto que el rendimiento real siempre va a ser menor que el rendimiento teórico. Ahora bien, supongamos que, perdón, me había olvidado decirles, siempre el rendimiento es porcentual. O sea, podemos tener una reacción, por ejemplo, con un 80% de rendimiento, con el 90% de rendimiento. Hay reacciones que tienen muy bajo rendimiento y andarán en torno al 50% de rendimiento de reacción. Veamos un ejercicio para ver cómo calculamos el rendimiento. Por ejemplo, la lluvia ácida se forma en parte cuando los combustibles como la nafta, el gasoil o el fuel oil que tienen impurezas de azufre se queman. Por la reacción entre el azufre y el oxígeno del aire se forma el dióxido de azufre, que es gaseoso. Parte de este dióxido de azufre que ingresa en la atmósfera reacciona para formar ácido sulfúrico, como en esta ecuación. Fíjese que acá tenemos, esta ecuación está balanceada. Siempre chequeemos, como siempre digo, que la ecuación química esté balanceada, porque si no nuestros cálculos van a ser erróneos desde raíz. Entonces, el dióxido de azufre gaseoso reacciona con oxígeno gaseoso y agua en estado líquido, y eso va a formar ácido sulfúrico, como este que tenemos acá. Bien. Entonces, ¿qué masa de ácido sulfúrico se forma a partir de 5 mol de dióxido de azufre y oxígeno y agua suficiente, si se sabe que el rendimiento de la reacción es del 80%? Bien, en la misma pregunta donde dice lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que hallar, ya nos está dando un dato importante que indica quién es o cuál de estas sustancias es el reactivo limitante. Siempre antes de calcular el rendimiento tenemos que establecer el reactivo limitante, como en este caso, o en caso de que se pudiera establecer también la pureza de los reactivos. Entonces, acá, en este ejemplo, el reactivo limitante es el dióxido de azufre, porque nos dice que el oxígeno y que el agua están en cantidades suficientes, o sea que están en exceso. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a plantear nuestra ecuación química, la vamos a balancear o vamos a chequear que esté balanceada. En este caso está balanceada, ¿sí? Y lo que a mí me resulta muy útil a la hora de hacer este tipo de cálculos es establecer los datos teóricos y los datos reales. Los datos teóricos son aquellos que se obtienen a partir de la ecuación. Por ejemplo, tenemos 2 mol de dióxido de azufre, 1 mol de oxígeno molecular, 2 moles de agua y 2 mol de ácido sulfúrico.
Siempre eso, acuérdense que salen del coeficiente estequiométrico. Yo lo planteo con los moles de esta manera. Y también me gusta plantear, porque ya me queda práctico para resolver los cálculos, es la masa molar de cada una de estas sustancias, correspondiente en este caso a 2 moles de dióxido de azufre, o sea que su masa molar 128 gramos por mol. Para el oxígeno 32, agua 36, porque hay 2 moles de agua, si no sería 18 obviamente. Y para el sulfúrico 196 gramos por mol. Entonces, una vez que planteo los datos teóricos, voy a plantear los datos reales. Y estos datos reales son los que surgen a partir del enunciado o de lo que me pide hallar el ejercicio. Entonces, en el enunciado nos planteaban que de dióxido de azufre había 5 mol y que el oxígeno y el agua estaban en cantidades suficientes. Otro dato que me brindaba el enunciado es que el rendimiento de la reacción es del 80% y nos pedía calcular la masa de ácido sulfúrico que se forma. A mí me resulta mucho más práctico plantear esto de esta manera porque me queda de una manera muy visual, muy dinámica y rápida de observar qué datos tengo, qué datos me dan y qué datos tengo que hallar. Bien, y que los datos sean pertenecientes a cada una de las sustancias. Cuando uno inicia en este tipo de ejercicios, de este tipo de cálculos, es muy común marearse con los datos. Entonces, de esta forma me parece que queda bien claro y determinando de a quién corresponde cada dato que da el ejercicio. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a plantear la relación que hay entre quién. Entre mi reactivo limitante, que es el dióxido de azufre, o sea, 2 moles de dióxido de azufre, reaccionan para formar 196 gramos de ácido sulfúrico, que es la masa molar que establecimos acá. Después me dice que en 5 moles de dióxido de azufre, ¿cuánto sulfúrico voy a obtener? Entonces, 5 moles de dióxido de azufre, X cantidad de sulfúrico. Entonces, ¿cómo sería la cuenta? 5 por 196 dividido 2. Y eso nos va a dar 490 gramos de ácido sulfúrico. Pero este ácido sulfúrico se encuentra en el 100% de reacción. O sea que en 100% de reacción se va a obtener esto. Y nos estaban diciendo que esta reacción tiene un rendimiento del 80%. Entonces, en el 80%, ¿cuánto sulfúrico voy a obtener? Bueno, hagamos la cuenta. Entonces voy a obtener, con un rendimiento del 80%, 421,4 gramos de ácido sulfúrico. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el rendimiento en algo diferente. Dice, el ácido acético presente en el vinagre se produce industrialmente por la combinación directa de metanol con monóxido de carbono. ¿Cuántos gramos de metanol tienen que reaccionar con monóxido de carbono en exceso para preparar 5 kilogramos de ácido acético si el rendimiento es del 88%? Bien, entonces, como siempre, planteamos nuestra ecuación. Fíjense que acá tenemos metanol, monóxido de carbono y ácido acético. Y además nos dice que el monóxido de carbono está en exceso. O sea que si este está en exceso, ya nos está diciendo que el metanol es nuestro reactivo limitante. Bien, planteemos los datos teóricos. Tenemos un mol de metanol, un mol de monóxido de carbono y un mol de ácido acético. Y abajo están planteadas sus respectivas masas molares. Y ahora los datos reales. Entonces, nos pide calcular la masa de metanol, o sea, de este reactivo, sabiendo que tenemos 5 kilogramos de ácido acético, que es este que está acá, o sea, el producto. O sea, que acá vamos a ir al revés. Del producto vamos a calcular cuánto reactivo necesito. Y nos decía, como les comentaba antes, que el monóxido de carbono está en exceso y el rendimiento de la reacción es del 88%. Tiene un buen rendimiento esta reacción. Entonces, primero que nada tenemos que unificar unidades. O sea que, si estamos trabajando en gramos, estos 5 kilos debemos pasarlo a gramos. O sea que 5 kilos equivalen a 5.000 gramos de el ácido acético. ¿Qué vamos a plantear acá? Nosotros sabemos
que los 88 gramos del ácido, o sea, ¿por qué los 88 gramos del ácido? Porque la reacción, el rendimiento de la reacción nos está marcando que es el 88%. Y como tenemos como único producto el ácido acético, podemos marcar esta relación en gramos, o sea, 88 gramos del ácido correspondiente al 88% de rendimiento están contenidos en 100 gramos. ¿Por qué 100 gramos? Porque el rendimiento teórico sería del 100%. Entonces, en los 5.000 gramos del ácido, son estos 5 kilos, X cantidad, o sea, 5.651,8 gramos de este ácido. Bien, ya tenemos a cuánto equivaldrían esos 5 kilos. Entonces, vamos a plantear las relaciones molares. 60 gramos del ácido, que es la masa molar, provienen de los 32 gramos del metanol que tenemos aquí. Entonces, los 5.600, cambié el número, perdón, 51,8 gramos del ácido nos van a dar tantos gramos de metanol. Bueno, habría que corregir la cuenta, pero obviando eso nos va a dar aproximadamente 3.030 gramos de metanol. Y de esa manera queda calculado la masa del reactivo a partir del producto con un determinado rendimiento de la reacción. Otra manera más práctica, yo prefiero siempre plantear reglas de 3 porque me permite el razonamiento de una manera más sencilla, pero si no, hay algunos que suelen utilizar esta fórmula que es para calcular el porcentaje de rendimiento. Y significa que esto es igual a ¿qué? A la masa experimental dividido la masa teórica por 100, ¿sí? Porque estamos en porcentajes. Masa experimental es aquella que nos va a decir, bueno, como en el caso que vimos recién, el ácido acético, serían los 5.000 gramos. Y la masa teórica, la que calculamos a partir de esa. Así que bueno, espero que se hayan entendido y nos vemos espero sus consultas como siempre.